enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. Está tomado en San Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4. Y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de él, donde estaba él. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La palabra de Dios nos invita siempre a estar recordando las acciones de Dios en la persona de Jesús. Por eso, entonces, la necesidad de diariamente estar escuchando la palabra, porque al escuchar la palabra nos vamos edificando, nos vamos cimentando, y no se nos pueden olvidar las acciones de Dios, como dice el Shema en Deuteronomio 6. Por más que escuchemos la palabra, igual que el sol, que el agua, que el alimento, que cada día que pasa tenemos que irnos alimentando de ella. Entonces volvemos a acordarnos de las acciones de Dios. Y entonces Jesús, cuando había ya mucha gente, ya lo seguían por todas partes, él tenía que llevar un mensaje. Ese mensaje llevaba a las personas a que se acercaran a Dios. Entonces lo seguían muchos por alguna razón, por interés, porque decía la verdad, porque sanaba. Cualquier forma es importante para seguir al Señor. A veces Jesús no le gustaba mucho, porque Jesús decía: ¿ustedes a qué vienen? Ya sé a qué vienen ustedes. Vienen por pan y por pescado. Entonces, esas acciones de Dios hacen que las personas busquen a Dios por alguna razón. Jesús aprovecha esa oportunidad para evangelizarlos. Jesús a este paralítico entonces lo sana. Y aparte de que lo sana, ¿qué más hace? Le perdona los. Entonces, a través de acercarnos a Dios hay una sanación y un perdón de pecados. Entonces, con esto estamos comprobando que no es solo el bautizo, como dicen, que si tú te bautizas ya eres salvo porque se te perdonan los pecados. Entonces no es solamente el bautizo, es la persona de Jesús, es un encuentro personal y seguido con Jesús. Por eso entonces diariamente nos debemos ir sanando, escuchando al Señor, estando aquí. Nosotros somos los más bendecidos del barrio. Eso no lo sabe la gente, pero nosotros estamos acá escuchando la palabra de Dios. Estamos luchando contra nuestros egoísmos, nuestras parálisis.
nuestro ser, nuestras idolatrías, nuestras mentiras. Es una lucha, es una parálisis que tenemos que no deja que seamos felices y que no le ayudemos a nadie. Estamos atrapados. Como este paralítico, Jesús nos libera. 1, repito. 2, Él nos perdona por su misericordia, pero si estamos con Él. Entonces no es el hecho de buscar, como muchas personas, por interés solamente a Jesús, porque todo pasa. Llegará un día en que no necesitemos pescados, ni panes. Llegará un día en que no necesitemos ni nuestro cuerpo. Llegará un día en que todo pasará y solo quedará Jesús. Entonces a eso apunta Jesús. Pero para estar con Jesús, Él nos debe perdonar. ¿Sí o no? Y por eso a Jesús le decían, es que tú perdonas los pecados. Hoy en día, lo mismo. Nos miran a nosotros y nos dicen, ustedes perdonan los pecados. Pero si ustedes son hombres, somos hombres, pero estamos consagrados. ¿A quién? Al Señor. Yo estoy consagrado al Señor, no a Satanás. No estoy consagrado al mundo. Y he dejado muchas cosas para poder vivir esa experiencia y este servicio, este ministerio. Yo no soy el que perdono. No soy el que perdono. En el nombre del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Eso es el perdón. Pero muchos dicen, pero es que el que perdona es Dios. Lo encuentran en Marcos 2, 1, 12. San Marcos 2, 1, 12. El que perdona es, pero nosotros, entonces, por la autoridad que se nos ha dado, estamos perdonando. No tenemos el poder. Y a Jesús le decían lo mismo. Tú no tienes el poder. Porque tú eres un carpintero. Y a nosotros nos dicen, usted no tiene el poder, porque ustedes son unos sacerdotes. Somos sacerdotes, como decía el Padre Luis Toro, del Dios Altísimo. Dice el Apocalipsis, al final habrán un sacerdocio. Y en la primera de Pedro, sacerdocio real, una nación santa. En el nombre de Jesús todos debemos ser santos porque Dios es santo. Eso es lo que podemos entender de esta palabra en este momento. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 1 y 5, y al 5 y el versículo 11, nos habla del día de descanso. Entonces, hay que entrar en ese descanso de Dios, porque si no descansamos, el día de descanso del pueblo de Israel era sábado, o el sábado. Para nosotros es el domingo, porque Jesús resucitó y se aparece el domingo. Entonces, al aparecerse el domingo, para nosotros en latín es domingo, Dei Domini, día del Señor. Entonces, el domingo debemos tener un encuentro personal con Jesús. Ese es el descanso. Y entonces, dice la palabra en la carta a los Hebreos, como si nosotros no hacemos caso de lo que nos dice el Señor, entramos en desobediencia. No lo dice la iglesia o los sacerdotes, lo dice la carta a los Hebreos, que para nosotros es palabra de Dios. Entonces no podemos hacer lo que queremos. El domingo para nosotros es día del descanso. Hoy tenemos la memoria de una santa, parece que era muy joven. Dice, en el primer siglo de nuestra era,
Hay una devoción a esta santa llamada Priscila, que parece en lo siguiente. En la carta de San Pablo a los romanos dice: saluden a Priscila y Aquila, cooperadores en Cristo Jesús, los cuales para salvar mi vida expusieron sus vidas. Durante la persecución del emperador Claudio en el año 269, fue detenida entre un numeroso grupo de cristianos, y el emperador, al ver a Priscila tan joven, creyó fácil convencerla para que apostatara. Pero ella no tomó el incienso que debía ofrendar. Luego la echaron a los leones. Pongan atención a esos relatos, son relatos de los primeros cristianos que no aparecen en la Biblia. Son datos aproximados, no podemos decir que los años son exactos, las narraciones son exactas, porque es muy difícil, sino que son relatos que vivieron los primeros cristianos. Entonces a Priscila la echaron a los leones, y los leones no quisieron devorarla. Pongan atención, la vida de los santos, qué tan hermosa. Y entonces la colgaron por encima de una hoguera, y las llamas no la quemaron. Y aquí viene la historia trágica de lo que es el hombre tan cruel. Ni los animales la mataron a esta santa, ni la naturaleza la quemó. Los seres humanos somos tan malos que Dios nos perdone. Dice: finalmente la llevaron a las afueras de Roma, la llaman como Roma extramuros, o fuera de las murallas romanas, y en la Vía Ostia, allí la decapitaron. En la vida de los santos, yo esta mañana pensaba en la vida de Priscila. Es algo que se nos sale de la mente, cómo una persona es tan santa que la misma naturaleza la respeta, pero los hombres no respetan su maldad. Los espíritus del mal son tan monstruosos que no respetan ni siquiera la santidad de los hombres, ni respetan lo que la naturaleza les está diciendo. Esa es la santidad, y por eso nosotros tenemos que estar repasando y mirando la vida de los santos, porque ellos nos están hablando, nos están diciendo cómo funciona Dios y quién es Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima.